pura materia prima natural. Así 2 minutos y ya la otra persona lo había comprado. Lo quiero, lo deseo, lo necesito, sí o sí. Como esa cremosidad de Lorris, de lápiz de labios. De esos de aquí estoy. Es muy mi gusto. Es a la rosa, pero es moderno, es un lápiz labial moderno y me encanta. Deseos y más deseos cumplidos. La verdad es que me he portado súper bien, he sido súper consciente en cuanto a mis compras de perfumes. Te cuento cuáles son los perfumes de mi lista de deseos que por fin llegaron. Quédate conmigo. Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de Oca TV. Si eres nuevo en el canal, me presento, mi nombre es Eloisa y en este canal nos encanta hablar de perfumes, compritas, productos terminados, reseñas, tops, etc. Entonces, si es contenido de tu agrado, ojalá consideres suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Bueno, pues como les dije en el intro, estos perfumes han sido de mi lista de deseos. He sido súper prudente en cuanto a mis compras. La verdad es que estoy comprando muy selectivamente. Tienen que estar en esta lista de deseos y para que lleguen a la lista de deseos no es tan fácil que lo hagan, porque la verdad es que tengo una colección ya muy vasta, no me da tiempo de usarlos todos, hay perfumes que ya ni me acuerdo que existen, porque son demasiados y la verdad creo que esto ya es una grosería, pero sin embargo sigo queriendo perfumes y todavía tengo lista de deseos y todavía siguen llegando, pero ya no estoy comprando impulsivamente, ya no estoy comprando porque lo vi en algún canal, ya no estoy comprando porque alguna compañera le encantó, le fascinó, no, tiene que ser así muy pensado. Y bueno, el primero que les voy a platicar es esta belleza de aquí, de una casa que se llama La Perla. La Perla es una marca de lencería y de ropa para estar en casa italiana, que es carísima, de París, y la verdad es que sus perfumes son muy populares. Yo no tenía nada de La Perla y cuando se me atravesó lo pensé porque estaba entre este y el original, pero este tuvo un elemento que me gustó muchísimo y por eso me animé, además de que fue una excelente oportunidad. Y este perfume se llama White Iris, iris blanco, de la Casa de La Perla. Viene así, Diosito, que por favor no se me caiga. A ver, se los voy a poner así. Viene así. Miren qué bonito. Estas presentaciones son muy difíciles porque es muy fácil que se te caiga. El perfume es como morado, rosa. La presentación es muy bonita. ¿Y por qué quise este perfume? Tiene una nota muy prominente de iris. La nota protagónica es el iris. Y la verdad es que este año hubo furor por el iris. Esta fue una edición limitada y se me atravesó. Y la verdad es que yo no tenía ninguna preferencia. Quería el original porque la botella me encanta. Pero bueno, se me atravesó entonces ya lo tenemos en la colección. Este fue el año del iris y el orris. Huele a talcado. Tiene un orris como mantequilla de orris, se siente la calidad de la mantequilla, además del atalcado, como esa cremosidad del orris. La verdad es que es un perfume precioso y yo lo quería en mi colección, yo quería algo de La Perla. El siguiente, este es un de Jimmy Choo de la colección que sacó este año, que se llama Seduction Collection. Estos fueron lanzamientos de 2023, creo que fueron 4 o 5 perfumes, no me acuerdo. Fue una colección bastante popular, pero a mí al principio no me llamó demasiado la atención. Incluso vi la reseña, me parece que de este mismo perfume, en el canal de Yesenia a principios del año. Ella creo que fue de las primeras que lo sacó, de Coqueta y Perfumada. Y cuando vi la reseña de Yesenia, dije, pues sí está bonito, pero no me llamó mucho la atención. Y pasaron los meses y la verdad es que esta colección ni la pelé. Y por aquí se los voy a abrir. Ay, no, es que sí me da muchísimo miedo que se caiga. Así. Y es el Iris Crush de Jimmy Choo. Alguien lo estaba vendiendo en el grupo y era un parcial y X, ¿no? No peleé. Pero la chava subió screenshots, pantallazos de las notas. Y cuando veo, digo, viene la nota como tal de lápiz de labios. No otras notas que llegan a lápiz de labios, como tantos perfumes que tienen esa vibra de lápiz de labios, pero por la violeta, por el heliotropo, etc. No, este perfume trae la nota de lápiz de labios y a mí esa vibra me encanta, me fascina. Tengo un montón de perfumes que huelen a lápiz de labios. De hecho, les he estado preparando un video, pero siguen llegando más perfumes que huelen igual. Entonces, cuando creo que ya medio lo puedo sacar, llega un nuevo perfume. Entonces, me gusta
usarlos un buen tiempo, conocerlos antes de sacarles ese tipo de videos. Y bueno, aquí lo tenemos. Cuando yo lo vi, yo dije, lo quiero, lo deseo, lo necesito, sí o sí. Entonces la verdad es que estoy feliz, feliz, feliz. Esa sensación como, por aquí se os voy a poner, como de lápiz de labios, sale inmediatamente. Es como la cera, una cera dulce, con un toque dulzón de lápiz de labios. Tiene esa consistencia de la cera de un lápiz labial poco antiguo, pero no me parece un perfume demasiado vintage, demasiado retro. Es moderno, es un lápiz labial moderno y tiene por ahí una nota muy afrutada que no estoy segura si es como una frambuesa, un fruto rojo por ahí, tiene esa vibra, no sé, me parece un perfume encantador, me encantó, es lo que yo tenía en mente. Esta fue compras ciegas y me encantó, o sea, la verdad es que me gustó muchísimo. No lo he usado demasiado, pero es de los que más me han gustado. Y vamos a pasar al siguiente, que es de la casa de Hiram Green y es Moon Bloom. Vean qué botella más hermosa. Este perfume sí es súper nicho. Este es un floral frutal del 2013. La casa de Hiram Green se caracteriza porque sus perfumes los hacen con pura materia prima natural. Entonces, cuando yo vi el perfil olfativo de Moon Bloom, yo dije, lo quiero, lo deseo, lo necesito. Y por supuesto no lo compré en precio regular, porque nunca compro en precio regular, siempre me espero que haya una oportunidad. Y resulta que alguien de aquí de mi ciudad lo estaba vendiendo, de un grupo de perfumes. Véanlo, está lleno. Venía con su caja y todo, pero él lo regaló, pero a su esposa no le gustó. La nota protagónica es el nardo. Es un nardo con un toque cremoso, unos puntos por ahí verdosos, tiene nota de coco también, pero huele divino. O sea, huele divino. Es el nardo con el coco y tiene un dulzor que yo no sé de dónde viene. También tiene resinas, es algo resinoso. Espectacular, o sea, espectacular. Especiado, resinoso, un nardo con un puntito por ahí indólico, medio salvaje, agresivo, así como me gustan los nardos. Les hice un video de perfumes de nardos y no me acuerdo si lo metí en ese video. Es más, capaz que no lo metí, no me acuerdo. Pero si les gustan los perfumes de nardos, por aquí se los voy a dejar. Y si quieren reseña así un poquito más a fondo, díganme y lo hago encantada la vida. Estoy considerando hacer otro video de nardos de la A a la Z, pero con todos los perfumes que tengo de nardos, porque la verdad es que me encanta. Es un perfume espectacular. Y vamos a pasar con el siguiente. Este es otro perfume que también estaba en mi lista de deseos desde hacía un buen. Y es de la casa Guerlain. Vienen dos perfumes de la casa Guerlain. Y es el bellísimo Mahora. Vean la botella. Este es un perfume también, este es del 2000, es un ámbar floral de Jean Paul Guerlain y es un perfume que también tiene como nota protagónica el nardo. Este es un nardo, para que nos demos una idea de Mahora, es un nardo muy en la línea de Poison original. Es un nardo pesado, especiado, de esos de aquí estoy, ¿sí? O sea, es un perfume serio. Este es un perfume exuberante con un nardo cremoso, también con mucho carácter, un nardo aguerrido, salvaje, opulento, pero tiene un punto cremoso en el secado. Supongo que se lo da el toque de sándalo. La nota de sándalo es muy prominente, es una madera de sándalo muy cremosa bañada con los nardos. Es precioso. Es precioso, me encantó y estoy feliz de que por fin tengo Mahora en mi colección. El siguiente es también de la casa Guerlain y otro perfume que llevaba un montón en mi lista de deseos y no saben en los grupos cuántos se me escaparon, como 3, que lo vi hace 2 minutos y ya la otra persona lo había comprado, me dormí y alguien más lo compró. Se me fue como 3 o 4 veces, pero por fin está. No hay como la paciencia y lo tenemos por aquí y es Meteoritos Le Parfum de la casa Guerlain. Este es un perfume del 2018, es un floral amaderado almizclado de Thierry Boisser. Es muy mi gusto. Si ustedes son nuevos en mi canal, casi todo lo que ustedes ven es lo que yo uso. Es muy raro que compre un perfume solo para reseñarlo. Entonces, casi siempre lo que les comparto es lo que yo compro para usar. Entonces, este perfume, pues volvemos al mismo punto. Es muy de mi gusto y de mi estilo. Es un perfume precioso. Para que tengamos una idea, tiene una nota muy prominente de violeta y va muy en la línea de Insolence. Muy en la línea
de la Violeta de la casa, ay, no me acuerdo, es una botella morada, por aquí se los voy a poner, va muy en esa línea. También me recuerda un poco al perfume de Après Londé de la casa Guerlain también. En algún video les he hablado también de ese perfume que también es precioso, no es idéntico, pero tiene como esa vibra, por aquí se los dejo. Es un perfume que me parece de ese tipo de perfumes que son salidos de cuento de hadas, o sea, parece de otro mundo, de un mundo fantástico. Es suave, delicado, esa nota frutal de la manzana sí se siente acompañando la nota de violeta, el orris, la mimosa, la rosa. Pero es un perfume atalcado, bastante empolvado, porque tiene mucha violeta y el orris. Entonces, pues sí va a ser un perfume atalcado. Si no te gustan los perfumes atalcados, puede que no te guste. Es un perfume tan bonito, tan femenino. No es un perfume sexy, es un perfume más bien del lado inofensivo, delicado, femenino, romántico. No es un perfume para irte al club o a bailar. No, es como más, a lo mejor para irte a tomar un café, como más relajado. Pero me parece precioso. Finalmente está en mi colección. Ahora vamos con el último y es Écrin de Fumée de la casa de Serge Lutens. Pues si son los de mi canal, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero Serge Lutens es de mis casas favoritas. No tengo tantos perfumes de él, pero espero tener más. Pero bueno, este es un lanzamiento del 2023 y yo lo quería. Fue amor a primer olfato. Ahorita les cuento todo. Este lo conocimos cuando recién lo acababan de lanzar en una tienda aquí en Montreal, pero no lo compré porque estaba con precio de lanzamiento. No. Voy a empezar diciendo que es unisex, pero esto en mi marido huele espectacular. Espectacular. A él de repente cree que es como un poco dulce para él, y sí puede ser porque tiene nota de ron, pero en un caballero huele espectacular. Yo no me he atrevido a usarlo en mí, lo huelo aquí y me encanta. Me encanta, de verdad, me encanta, pero siento que sí se va un poquito al lado de lo masculino. Tiene nota de cacao, tabaco, ron, humo y notas amaderadas. Tiene nota de ron. Es un perfume bastante alicorado por esa nota y siento que el ron le añade dulzor. Siento que el dulzor que viene de aquí es por la nota de ron. Al final siento que te queda un cacao ahumado en una base de madera. Madera no sé qué es. No les puedo decir, no llego a adivinar siquiera, a percibir cuál es la nota maderada. Pero es un perfume espectacular. Huele súper opulento, muy sofisticado, refinadísimo, hasta con un toque chic, si ustedes quieren. A mi esposo le gusta bastante, pero llega un punto que él dice, a este punto diciendo que ya huele muy dulce en mí. Entonces, no sé, como que ahí se juega un poco con el dulzor del ron. Me parece que cae del lado masculino. A mí me encanta cómo huele en él. Les digo, yo no lo he usado en mi piel, no sé si me vaya a animar, no lo sé. Pero bueno, para él, la verdad es que me encantó. Es un perfume maravilloso. Y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Hay más perfumes, en total eran 13 o 14 botellas, pero no quise que el video se hiciera muy largo. A lo mejor les hago otro video parecido a estos. Déjenme en los comentarios si les resulta de interés, si es entretenido, para saber si nos aventamos el otro, o les hago uno de maquillaje y cosas que compré junto con perfumes y nos divertimos un rato. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Cuéntenme también cuáles perfumes de su lista de deseos han comprado, porque también quiero saber a los demás cómo van, soy la única, cómo vamos todos con este tema. Se acerca el fin de año, quiero llegar como a un punto zen en cuanto a mi lista de deseos. Yo creo que ya estoy súper cerca, porque ya no quiero comprar tantos perfumes, pero sin embargo sí les quiero seguir haciendo muchísimas reseñas y traerles este tipo de videos. Y bueno, creo que sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.